hacerles algunos comentarios de lo que estamos haciendo en Coparmex y de lo que tenemos para este año. Hoy es nuestro primer desayuno empresarial del 2023. Estamos muy contentos y aprovechamos para desearles a todos un feliz 2023 lleno de salud y de prosperidad en sus familias, en ustedes y en sus empresas. Es nuestro primer desayuno y no queremos dejar pasar decirles que estamos con toda la intención de que sea 2023 un excelente año para todos ustedes. Hoy inauguramos nuestros desayunos Coparmex con un excelente expositor. Yo digo que sigue teniendo un ranking como en los mejores días. Emilio, muchas felicidades, llenaste la plaza, bienvenido, excelente expositor y estoy seguro que vamos a tener una charla muy amena con Emilio Goicoechea. Disfrútenlo mucho. Tengo unos avisos. El primero es decirles que estamos apoyando una gestión del INPLAN para un proyecto que se llama Bici Program Project, que está buscando sacar fondos de una fundación internacional para empezar a unir ciclovías. Creemos nosotros que esa es una alternativa. Tenemos muchas ciclovías en Mazatlán. Ahora vamos a tratar de ir asumiendo y si se logra ese proyecto que trae el plan, con él empezaríamos. Otro asunto, firmamos Coparmex con BBVA Bancomer un convenio para mejorar la relación y las condiciones en las empresas, pymes y MIPYMES afiliadas a Coparmex. Valdría la pena, si gustan acercarse, podemos ayudarles a hacer la gestión y es una de las ventajas que tenemos por ser Coparmex. El tema que nos preocupa y nos ocupa mucho ahorita es lo del carril preferencial. Y yo les decía a nuestros amigos de la prensa que no era de hecho el carril preferencial per se, sino es todo lo que esto va a conllevar. En primer lugar, con el carril preferencial, bueno, tendríamos mejorar el tiempo de traslado de los usuarios, evitar accidentes. Si tenemos ordenado el transporte, vamos a tener menos accidentes. Y tercero, si tenemos menos accidentes, vamos a tener menor contaminación. Entonces, yo creo que con lo del carril preferencial, no se crean que ha sido fácil. Hemos tenido inconformidad de muchas personas y sobre todo comercios por la Avenida Ejército Mexicano o Juan Carrasco, pero no podemos pensar que en una avenida primaria como esta, tan importante, pudiéramos tener estacionamiento permitido en ambos lados. Yo creo que en ninguna parte del mundo una avenida primaria tiene estacionamiento. Entonces, yo creo que es por el bien común. Otra de las ventajas del Seguro Social nuevo a la Gutiérrez Dávila, vamos a tener 9 paradas oficiales. Ahorita, ¿cuántas tenemos? Todas, porque donde nos paramos y levantamos la mano, se para el transporte público. Yo creo que si ordenamos y tenemos 9 paradas, va a mejorar mucho la circulación y sobre todo los tiempos de traslado. Y lo más importante para mí es que si logramos esto y va funcionando, porque esta sería la primera etapa, la siguiente etapa sería del Seguro Social a la clínica de ISSSTE. Si funciona esto, vamos a tener ordenado el transporte público. Ya no lo vamos a tener los autobuses por todos los carriles, sino un solo carril para ellos sin autorización para salirse de él. Yo creo que tiene muchísimas ventajas esto. Ojalá que lo apoyen, que lo pongamos en práctica, que lo empecemos y junto con esto, ya llegó Elizabeth, tenemos
Estábamos esperando la palabra noticia. Estamos por iniciar, yo creo que esta semana no, porque es carnaval, pero la semana que entra, si Dios quiere, ya vamos a empezar con la campaña de concientización vial. Junto con el carril preferencial tiene que ir un tema de educación vial, y la campaña que nos van a ayudar es hablar de la movilidad, buscar el que tengamos empatía con el transporte público, buscar que tengamos, que conozcamos la pirámide invertida en movilidad, y sobre todo que esta campaña sea el principio de una educación vial del peatón, del automovilista, del ciclista, del motociclista, que tanto necesitamos en Mazatlán. Y ahí hay por allí bien Martín Pérez, vamos a seguir insistiendo con el Cabildo Municipal para poder establecer un plan integral de movilidad urbana y sustentable. No lo tenemos en Mazatlán y es más que necesario. Uno de los objetivos que tenemos para este año es algo que ustedes, todos los que estamos aquí deseamos, que mejore la calidad de atención del Seguro Social para todos nuestros colaboradores. Yo creo que vamos a insistir, es un tema que voy a agarrar por Coparmex Mazatlán, para lograr que el Seguro Social le dé una atención digna a nuestros colaboradores. Yo creo que ahorita la atención tiene muchas áreas de oportunidad, tenemos muchas posibilidades de que se pueda mejorar en muchos aspectos, desde atención hasta medicinas, hasta los insumos. Yo creo que todo esto se puede mejorar bastante. Y nomás con un dato, en el 2000 teníamos 300,000 derechohabientes afiliados, más bien afiliados. En el 2023, en enero, tenemos 610,000 en el estado, más del doble. Y en el sur tenemos 87,000, de 87,000 pasamos a 123,000. En estos 20 años de este siglo, hemos doblado la afiliación en el Seguro Social. Sin embargo, las instalaciones no han crecido, salvo la clínica de Prado del Sol, pero no han crecido en esta proporción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? No queremos pelear ni confrontarnos, queremos llegar a un acuerdo con el subdelegado. No sé si está Alejandro aquí, que él fue subdelegado, Alejandro, pero lo que queremos hacer con el subdelegado, llegar y decirle, estamos contigo para ver cómo podemos gestionar y buscar recursos y materiales para mejorar la atención de los derechohabientes del INE. Ese es un tema y que vamos a estar insistiendo todo este año y vamos a buscar el apoyo del Intercámara y sobre todo el apoyo de todos ustedes. Es el otro tema, y estamos bien contentos porque un muy buen amigo mío va a presidir la Comisión de Educación, Javier Magaña, que tiene mucha experiencia en este tema, y junto con FONEL, que está Alejandro Cristerna, del Grupo Petróleo, vamos a tratar de hacer una unión o trabajar en conjunto para mejorar la educación. Queremos ir a las escuelas a insistir en los valores. Si queremos mejorar la infraestructura, sí, pero yo creo que el tema más importante, y nos lo decía Juan Alfonso Mejía en la conferencia que nos dio, la última que tuvimos del año pasado, el tema es los valores que tenemos que buscar en la educación. Y queremos que Coparmex Mazatlán incida en ese tema. Entonces vamos a estar trabajando mucho en el tema de educación, vamos a ocupar de ustedes, vamos a pedirles para que ustedes sean partícipes, vayan y nos ayuden con pláticas en las escuelas para demostrar que a los niños de las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, que sí se puede tener y ser exitoso teniendo un trabajo decente. Eso es lo que nosotros queremos insistir y en eso Javier Magaña nos va a ayudar. Te voy a dar rapidito todo eso. Una carta para
evitar el cierre de realidades, estamos hablando del alcalde del fraude intercamaral, y el combate al incremento del costo de la autopista. Estamos todos unidos en este tema, pero el tema, nosotros queremos resolver lo del costo, lo del incremento de la autopista, pero luego el siguiente tema es sentarnos con el concesionario para ver un programa de mejora y conservación de la carretera. Está en pésimas condiciones la autopista y yo creo que resolviendo el tema del incremento tenemos que buscar establecer un programa y después de ese un programa de mantenimiento, porque se ha deteriorado tanto la autopista porque el programa de mantenimiento ha fallado. Bueno, traía otros temas, pero ya me voy a terminar con este y para invitarlos a todos ustedes. ¿Dónde está Paola y su staff, nuestra directora? Queremos informarles que enero del 2023 ha sido el mejor mes que hemos tenido en Coparmex Mazatlán desde que se fundó en cuanto a afiliaciones y a ingresos. Muchas gracias a todos ustedes, pero enero fue un mejor mes. Nuestro tesorero Alfredo Valdés nos regañó en la junta de consejo de que no se crean que así van a estar todos los meses, Entonces, pero muchas gracias. Queremos darle las gracias al staff, a Paola en particular, porque enero fue un excelente mes para Coparmex, el mejor mes que hemos tenido, y todo gracias a ustedes. Sigan apoyando a Coparmex, los que no están afiliados, afíliense, son bienvenidos y estamos para servirles. Muchas gracias, que disfruten mucho al conferencista y la dejo concluir. Muchas gracias, Fernando. Bueno, a continuación me permito presentarles una semblanza a nuestro invitado. Emilio Burcochea Luna nació el 22 de octubre de 1948. Es graduado de Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una variada trayectoria en el sector privado como presidente y asociado de muchas empresas dedicadas al comercio exterior, servicios de inversión, banca de inversión, producción industrial, desarrollo inmobiliario y construcción de vivienda de interés social. Con amplia trayectoria en organismos empresariales, inició como consejero y presidente de Canaco Mazatlán en el periodo de 1974 a 1975. Fue presidente del Consejo Nacional de Instituciones de Mazatlán de 1976 a 1977. Orgullosamente fue también presidente de Coparmex Mazatlán en el periodo de 1977 a 1979. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Sinaloa en el periodo de 1977 a 1979. Fue presidente de Concanaco en 1982 a 1984. Igualmente, fue presidente del Instituto Mexicano de Mercadotecnia en el periodo de 1983 a 1986 y miembro del Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex Nacional. En el ámbito cívico-social, se ha desempeñado como presidente del Patronato de Administración del H Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán. Fue tesorero del Patronato del Carnaval de Mazatlán y presidente de la Asociación SCOP de México AC. Ha sido miembro activo en el Partido Acción Nacional por más de 53 años y se ha desempeñado en los siguientes cargos: miembro del Comité Directivo Estatal, consejero estatal, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Consejo Nacional, entre otros. Además, en su trayectoria política se suman que fue precandidato a la gobernatura del Estado de Sinaloa en el año de 1986, candidato a gobernador en Sinaloa en 1992 y 1998, senador de la República en el periodo de 1994 al año 2000, diputado federal del periodo del 2000 al 2003 y en 2004 fue nombrado secretario particular del presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y más tarde, en 2007, nombrado embajador de México en Canadá, cargo que desempeñó hasta el año 2009. Ha sido distinguido con diversas preseas como la llave de la ciudad de Miami, Florida, la llave de la ciudad de Texón, Filipinas, y la medalla Águila de Oro del Instituto Promotor de la Libre Empresa, entre otras. Sin más, démosles un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestro invitado, licenciado Emilio Burcochea Luna.
Muy buenos días a todos ustedes. Qué gusto estar otra vez frente a tantísimos amigos y también compañeros de lucha. Hace algunos pocos años había decidido yo ya no participar en la lucha política o empresarial, porque al igual que yo y otros compañeros, muchos de ellos, creíamos que lo que hicimos en el pasado, tanto en la arena empresarial o política, habíamos dejado un México vacunado, un México con candados, un México distinto al México que yo me encontré cuando salgo de la escuela en 1969 y llego a Mazatlán. Y ese México, ¿verdad?, de los 70s, 80s, 90s, 2000, era un México completamente distinto al México de hoy. Y si alguien me preguntara cuál era peor, la del pasado, por mucho, y voy a tratar de explicar. Sí, tenemos hoy problemas, pero no se puede comparar con lo que teníamos en los 60s, 70s, 80s y 90s. Yo estoy retirado ya prácticamente de cualquier actividad política o de organismos empresariales. Ayudo a todo aquel que me solicita ayuda. Y en este momento soy miembro del Consejo, gracias a mi presidente de Coparmex, en donde trataré de asistir lo más posible porque, como saben muchos de ustedes, vivo la mitad del año fuera de México, en Canadá, y trabajo en una empresa global que tengo mi oficina en Madrid. Entonces, no está fácil. Pero el tiempo que me queda, ese tiempo lo voy a dedicar a Mazatlán, a Sinaloa y a México. Déjenme, antes de iniciar con mi plática, el rol del empresario en una democracia. Yo vengo con un propósito. Y este propósito es tratar de compartir mi visión de México, de lo que fue, lo que es y lo que deberá ser nuestro país. ¿Y cómo es posible que la suma de todos los individuos es la suma de un tanto? ¿Y cómo es posible que líderes, por minúsculos que sean, llegan a trascender cuando tienen clara la visión del horizonte hacia adelante? Quiero acotar esto simplemente diciendo que no vengo a hablar ni bien ni mal de ningún partido político. No vengo a criticar. Vengo a convencer de que cada uno de ustedes deberá jugar un rol fundamental en la reconstrucción de México o en la lucha por ese México que todos tenemos idealizados, pero que nadie entiende el por qué o el cómo hacerle para que mi contribución sea parte de un todo, para que mi participación tenga sentido en un ambiente global.
voy a, abusando de ustedes, y trataré de hacerlo lo más breve posible, y al igual que Fernando, nunca se me dio soltar el teléfono rápido, el micrófono rápido. Pero trataré de hacer algún análisis, ¿verdad?, de las cosas que hoy las conocemos, las entendemos, pero no sabemos el por qué. Yo partiría diciendo que México es la casa de todos los mexicanos. Si somos 127 millones, yo solamente tengo una acción de esos 127. En una democracia, todos valemos lo mismo. El que más y el que menos valen. Lo cual implica que las necesidades de unos y los otros son importantes para todos. Como una casa donde viven 127 millones, se han de imaginar lo difícil que es llevar la casa en paz. La casa tiene que estar limpia. Tenemos que sentirnos seguros en el lugar donde vivimos. Tenemos que tener el trabajo, el descanso, la libertad para decir y hacer de acuerdo con las normas generales. El origen de las fórmulas para poder llevar bien la casa datan de miles de años. Hay mucho escrito sobre el origen de la democracia o la definición de la democracia, que muy pocos se atreven a definirla, porque al ser dinámica no tiene fronteras. Imagínense un poco, vayan hacia atrás. Las épocas donde los ciudadanos vivían, ¿verdad?, sin los servicios que hoy guardamos aquí. Y de repente salía uno más inteligente que otro con más fuerza, que quería inmediatamente tener el control y el garrote también para someter a los demás. Y así vivimos miles de años. Todo el derecho, que son las reglas que rigen a una sociedad y a sus componentes, tardamos muchísimos años en el devenir, de poder llegar a donde estamos hoy. Roma y Grecia tienen mucho que ver, no solamente con la democracia, sino con las reglas de esa casa que es nuestra, pero que era bien difícil ponernos de acuerdo de cómo llevar la casa en paz. Esa dificultad de ponerse de acuerdo obligó a tratar, ¿verdad?, de buscar primero los consensos, para en el consenso poder tomar decisiones que pudieran implicar el tomar una decisión y mejorar la casa donde uno vive. Sin duda los filósofos griegos y la democracia, diría yo, incipiente romana, sale de ahí. Qué bueno que me avisó, Y también, gracias a la doctrina social de la Iglesia cristiana católica, salen las primeras definiciones donde casi todos nosotros pudiéramos estar de acuerdo. El concepto de familia, cómo debe ser una familia, el concepto del trabajo, del empleador, del empleado, el convivir en una sociedad,
cuando la gente tenía que organizarse porque no tenían los servicios, se comenzaron a provocar reuniones de pequeñas villas, pueblos, donde se ponían de acuerdo y venía después el trabajo comunal o comunitario. Esto dio un paso también a que pudiéramos ponernos de acuerdo para elegir a una persona para que nos coordinara los trabajos y poder ser más efectivos. Eso terminó después de decir, vamos a elegir un líder para que nos conduzca, vamos de lo que trabajamos, vamos dando algo para el sostenimiento, ¿verdad?, de ese grupo que se va a dedicar a pensar y hacer por nosotros. Ahí es donde se rompe, donde hay un parteaguas en el mundo. Por un lado, la gente que decía, oye, yo te pongo a ti para que tú trabajes para mí, pero tú no eres el jefe somos nosotros, el pueblo completo. Pero otros pueblos que no le gustan. Lo pusimos a él, le dimos parte de nuestro trabajo, le gustó el poder y el someter, y se convierte en terratenientes, y posteriormente de ahí viene el origen de los reyes y de muchos países en el oriente que todavía tienen, ¿verdad?, dueños de países completos. Ahí comienza la división. Los grandes filósofos griegos comenzaron a hablar de cuál era el objeto de un gobierno. Y se partió en dos aspectos. Uno, donde decía el fin último de la sociedad es el individuo, es el hombre, es la persona. Pero otros pensaban que el fin último de la sociedad era el gobierno, bueno o malo el gobierno, y que el individuo tenía que estar al servicio del gobierno. En los últimos siglos, esto ha venido a un debate generalizado. Y durante el siglo XIX y el siglo XX probamos todo tipo de sistemas. Quiero decirles que no hay sistema perfecto, por la misma imperfección de nosotros los individuos. Porque tenemos también los individuos distinto tipo de información y de formación. Y no de formar, sino de cómo formarse, de educación. Si todos tuviéramos la misma información y hubiéramos sido formados iguales, es muy posible que tuviéramos sociedades muy homogéneas y que pudiéramos responder en un modelo democrático, prácticamente sería una utopía. La riqueza de una sociedad que piensa y actúa en forma distinta es que el buen ejemplo de uno lo adopto y sobre eso mejoro. Una parte mala, aquel que por la vía mala le va bien, hay otros que lo van a seguir. Entonces tenemos una diversidad que hace un conjunto completo que nos permite aprender de los demás y rechazar todo aquello en lo que no creemos que deba ser así, o lo que no vaya en la dirección, ¿verdad?, correcta, de acuerdo con nuestras necesidades. Hoy por hoy, los modelos prácticamente en el mundo, y hay uno híbrido que es China, economía de mercado con una dictadura política. Estamos viendo ahorita el fenómeno de China con mucho interés todos. No es porque a lo mejor así deba ser el mundo en el futuro, queremos ver cómo va a terminar eso. Pero es observable y es un experimento interesante. Sin embargo, el resto del mundo está entre trabajamos, pagamos impuestos,
le damos a nuestro gobierno para que nos allane el camino, para que nos dé seguridad, para que nos dé infraestructura, para que nos dé salud a todos. Pero lo que no queremos es el otro modelo donde el gobierno le dice a gran parte de la sociedad: tú no te preocupes, yo te lo voy a dar a ti todo, confía en mí, pero sígueme y apóyame. Y en esto se debate prácticamente las corrientes políticas que tienen acentos distintos dependiendo de los escenarios que vive cada país o cada continente, diría yo. Esto nos lleva, ¿verdad?, a recordar, y muchos de los que están aquí que tienen la misma edad mía, cómo eran los 60, 70 y 80. Teníamos, o llegamos a tener, mejor dicho, una sociedad, una economía prácticamente estabilizada. En los 70 el Producto Interno Bruto se dividía casi a la mitad entre la participación del sector de la sociedad, ¿por qué no digo sector privado? Porque se entiende mal, no hay que meter un sector social. Simplemente todo aquel que no está en el gobierno es sector privado, llámese el bolero o el taquero, o el empresario más encumbrado de este país. Y voy a, sin tratar de ser egocéntrico, déjenme platicarles al margen de todo esto cómo era Mazatlán en los 70s. Yo salí de la escuela, llegué a trabajar con mi padre, estuve trabajando 10 años con él, y después de pasearme por varios departamentos, al subir a la oficina, mi padre me dijo un día: niño, el primer trabajo que vas a hacer aquí de oficina es pagarles mensualmente las mordidas, o dádivas, o pagos que hay que dar y darles a cerca de 32 oficinas municipales, estatales y federales que mes tras mes venían por ciudad. Yo había salido de la escuela a la edad de los 20 años y hice esta pregunta: yo no estudié, yo no fui a la escuela para llegar a pagar aquí a estas gentes. Si hay que pagarles es porque seguramente estamos mal. Y contraté gente, abogados y fiscalistas, para que nos hicieran una revisión completa de prácticas y políticas. Prácticamente no había nada. Y un día decidí no pagar una mordida. ¿Y saben qué? Esa decisión, mis amigos, me cambió la vida por completo. Y por esa decisión estoy aquí. Porque en el momento en cuanto dejé de pagar las mordidas, comenzaron las multas, las tentativas de cierre de tiendas. Me fui a la Cámara de Comercio y había mucho vaquero en esa época. No es que lo desprecie, no, para nada, pero no entendían el problema del comercio. Me reuní con los abarroteros, con la gente del mercado que tanto quiero. Hicimos un bloque y a la edad de 22 años me convertí en el primer presidente de la Cámara de Comercio de esa edad. Y cuando vi que el mundo se me venía encima, ustedes no se han recordado de eso, pero aquí en Mazatlán, en la Cámara de Comercio, cuando yo fui presidente,
En un año hicimos 4 paros de comercio. Y era una unidad empresarial en torno de quitarnos de encima a esas lacras, ¿verdad? Que sin deberla ni tenerla había que pagar un tributo adicional. ¿Saben que eso me llevó a ir a Culiacán y hablar con la Cámara de Culiacán, la de los Mochis y la de todos? Formamos la Federación de Cámaras, fui su primer vicepresidente, y cuando lo que pasaba en Mazatlán pasó en Culiacán y los Mochis, y se fueron a los paros de comercio, hicimos el primer paro de comercio a nivel estatal, en protesta por la corrupción, ¿verdad?, que teníamos en esas fechas. Como dicen en inglés, long story short, cuando se nos viene el mundo encima, nos vamos a la Concanaco. Y la Concanaco en esa época estaba manejada por prácticamente empresarios muy grandes de la Ciudad de México, y cuando íbamos los provincianos a levantar la voz y a decir ayuda, pues sí nos abrían la puerta para ir a hablar con el secretario de Industria y Comercio en esa época, pero no terminamos con el problema. Luego vino otra etapa, ¿verdad?, donde hubo invasiones de tierra aquí, donde hubo invasiones de viviendas aquí, y donde tuvimos leyes federales que tuvimos que salir a luchar contra ellas, habiéndose promulgado, las echamos para abajo. Esto lleva a que la Coparmex estaba Maquio Cloutier el primer Consejo Coordinador Empresarial. Luego se vino, se han recordado también, ¿verdad?, las invasiones de tierras agrícolas. Salimos, a pesar de que el sur de Sinaloa no tenía tanta agricultura como hoy la tiene. El sur de Sinaloa se sumó al centro y al norte, y tomamos las decisiones, ¿verdad?, formando el Consejo Coordinador Empresarial, donde Maquio Cloutier fue el primero, yo soy vicepresidente y yo lo sucedí. Y cuando, por protestar y defender los derechos de una democracia, nos sentimos que no era suficiente lo que estábamos haciendo. Si bien sale el presidente Echeverría y llega López Portillo, hay un impasse, pero no se viene lo de la banca. Hicimos México en la Libertad, organizado por la Concanaco, pero apoyado después por la Coparmex muchísimo. Hicimos 28 reuniones públicas nacionales, donde el presidente candidato ganador de la Madrid nos pide pararlas. La última fue la de Mexicali. Y mis amigos, un día nos reunimos con Maquio, yo estaba en Concanaco, él estaba en el CC Nacional, nos reunimos en la casa de Maquio con 2 botellas de vino, a hacer una reflexión. Por más que los organismos empresariales hacen, luchan, se exponen, sentíamos que no estaba funcionando. Porque al final el Congreso, la oposición en el Congreso, no representaba ni siquiera el 10%. Y entonces Maquio propone, vamos dejando las organizaciones empresariales, lo que requerimos es irnos a un partido político, fortalecer la oposición, tener posiciones en la Cámara de Diputados, en el Senado, negociar para poder acabar con mucho de lo que padecíamos en esa época. Un hablador como yo, en aquella época, olvídense lo que hace el SAT. El SAT no puede mandar una auditoría dirigida por razones políticas, está prohibido de por ley, y en la ley penal está penalizado.
tiene que ser al azar, y eso lo decimos nosotros. Y antes te mandaban las auditorías, se quedaban contigo años, no salías y te ponían las multas que querían, incluso te podían quebrar. Hoy, en serio se los digo, hoy está muy distinto a como era en los 70s y los 80s. Hoy tenemos manera de defensa. Hay que hablar de la Corte. Antes de Zedillo, antes de la primera gran reforma judicial, los que tengan mucho interés en estudiarlo, búsquenlo. En la Corte, la sociedad perdía siempre todos y cada uno de los amparos que metían. La Corte era para validar las leyes que sacaba el Ejecutivo. Y con el presidente Zedillo logramos sentarnos con él en privado. Yo estuve en muchísimas hasta que se formó la comisión. Al no ser abogado quedé excluido, pero en el arranque llevaba yo muy buena relación. El presidente Zedillo me oyó hablar un par de veces y me llamó, le gustó lo que yo decía. Y yo estuve hasta ese momento, cuando se forma después, posteriormente, la ley, el Consejo de la Judicatura, se reduce el número de participantes, y es hasta en ese periodo cuando por primera vez la sociedad comienza a ganar amparos. Y es un cambio diametral en materia de estabilidad entre sociedad y su gobierno a partir, ¿verdad?, de la reforma judicial antes del 2000. Déjenme decirles algo más también, que lo hicimos bien calculado. Un día al presidente Zedillo le dijimos: presidente, con esos miembros de la Corte, teníamos algunas pruebas muy someras de los niveles de corrupción que tenía la Corte. Y lo sabíamos porque algunos empresarios grandes, a nivel de reunión después de la comida, se ponían a competir quién les daba el carro más grande a los miembros de la Corte. Y yo lo oí por primera vez. Y cuando al presidente le llevamos algunas pruebas muy someras, por cierto, de hacer una investigación a los miembros de la Corte, porque también podían ser malandronadas, ¿verdad?, producto de, a lo mejor, de medio tequila que se iba a tomar. ¿Y saben qué? Lo agarró en serio. Hizo la investigación y de todos, 2 o 3 solamente se salvaron. Había uno muy grande, muy colorado, que en el diciembre pasado, la Navidad pasada, 12 automóviles se le habían obsequiado. Y con un expediente cada quien en la mano, se le llamó a uno, una combinación de senadores con gente de presidencia, a pedirles la renuncia. Y cuando chistaban, les damos un resumen de lo que teníamos en nuestro poder. Lo veían y daban la renuncia, con excepción de uno que quiso litigarlo hasta que no lo expusimos completamente. Y era el peor de todos.
está un cambio que hoy disfrutamos. Miren, en la empresa donde yo trabajo hoy, o soy socio, mejor dicho, porque no trabajo para ellos, tenemos 52 amparos, 51 ganados en temas de energía solar. Eso en la época de atrás jamás hubiera pasado. Yo entendí, yo siempre dije, yo no soy político porque yo no me sentía político, yo soy empresario. Y salí a luchar, y salí a defender, y salí porque los valores que yo quería que todos los disfrutaran también. Y también creí en mí mismo, de decir, oye, yo soy capaz de poder mover montañas si me lo propongo. Y aquí lo hicimos, ¿verdad?, entre muchísimos. No quiero ser egocéntrico en esto, simplemente fui parte de eso. Fui uno más que pudimos dar pasos hacia adelante y poder entrar a México un esquema perfectible, por supuesto, pero es fundamental en una democracia la división de poderes. El México de hoy funciona mejor en una división de poderes. Porque los hombres son pasajeros, las instituciones son permanentes. Y lo que tenemos que sembrar son instituciones, no hombres que vayan a hacer un trabajo porque nos guste esa persona, mañana se va. ¿Y quién viene después? ¿Quién nos garantiza que un buen presidente vuelva a repetir otro? La única garantía que tiene no solamente el empresario, la sociedad en general, es luchar por las instituciones independientes y poder estar sembrando esquemas que nos permita vivir los equilibrios y en la paz, en la tranquilidad a todos nosotros. En esa época, y esto proviene como un acto después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Congreso mexicano crea dos leyes: la ley de expropiación, que el Congreso le da la facultad al Ejecutivo para que en época de guerra pueda expropiar a los extranjeros, y por eso la razón también de las 20 millas o 20 kilómetros en las playas de frontera. Y una ley que era darle atribuciones al Ejecutivo Federal en materia económica, que durante la guerra, al haber especulación porque hay escaseces, se le daba al presidente la posibilidad de poder tener control de precios para que la sociedad en general no fuera lastimada por los efectos de una guerra. Pues saben que se acabó la guerra en el 45, pero la ley quedó vigente. Fíjense nomás, eran dos pistolas cargadas que uno se descargó inmediatamente. Y le pusieron el ojo a la industria azucarera. Y el precio oficial de aquella época era 2 días el kilo. Y lo tuvieron por 20 y tantos años. Al subir los costos, habiendo inflación, particularmente del presidente López Portillo y de la Madrid. Al tener más costos y el mismo precio, quebraban y quebraban y quebraban empresas, las cuales les imponían los precios oficiales. Era el arma más importante que tenía el Ejecutivo
para dominar al empresariado y para quedarse con muchos sectores de la economía que estaban sujetas a los precios controlados, precios tope, y que por este efecto, a la vuelta de un tiempo, en la época del presidente de la Madrid, ya la economía prácticamente la mitad, o más de la mitad, era ya producida por el gobierno y competía contra los particulares. Y fíjense lo perverso de esto. Tenían competidores, ponían un precio oficial, lo bajaban, ellos tenían subsidio, el sector privado no quebraba. Esa era la fórmula mágica para estatizar a la sociedad. Eso, mis queridos amigos, a partir del 2000, y habiendo representado a los empresarios a nivel nacional, y sabiendo que estas dos leyes, la de expropiación y la de atribución del Ejecutivo Federal en materia económica, fue el conducto por el cual se estatizó el país. Ya está no solamente en las películas, se competía con el gobierno. Entonces, cuando llegamos en el 2000, yo llegué a ser diputado y luego fui a turismo un rato y me fui a presidencia. Y acordándome de todo aquello por lo cual luché dentro de las trincheras de los empresarios a nivel nacional, le propuse al presidente y al jefe de la oficina jurídica de presidencia el buscar la derogación de estas dos leyes. La ley de expropiación, como ustedes saben, se usó por primera vez expropiando la banca allá en el 83, 82, 83. Esto, mis queridos amigos, a diferencia de hoy, algunos tienen predios oficiales o quieren llamarles predios oficiales, pero no lo son. Y en cualquier juicio se gana, porque logramos, primero, por un lado, con el presidente Zedillo, el cambiar la corte, y por otro lado derogar estas dos armas maléficas, diría yo, en la cual tanto daño hizo a México. Hicimos luego análisis de por qué el presidente de la República era tan poderoso. Y nos dimos cuenta que había muchos centros de poder que usaban a discreción para apoyar o para perjudicar, apoyar al que se portara bien o perjudicar a aquel que no. Y arrancamos primero por el Banco de México, que era el generador de la inflación. Y de las primeras negociaciones que hicimos entre dos partidos, PRI y PAN, cuando comenzamos a acceder por primera vez en forma negociada a la Cámara de Diputados y luego al Senado, logramos hacer negociaciones que fuimos muy criticados en su momento, en poder avanzar y el poder comenzar a quitarle la fuerza a la presidencia de la República, los centros de poder, para tener un presidente o una administración pública mucho más
dedicada a atender los problemas de los que menos tienen, mucho más dedicada a la prestación de los servicios que la sociedad en general tiene, y el poder allanarle el camino, limpiar el camino para que el individuo que quiera trascender a través de su trabajo lo pudiera hacer sin las barreras que teníamos en el pasado, que teníamos que pedir permiso para todo. Y entramos en un proceso de regulación, hicimos las primeras reformas a la ley del Banco de México, le quitamos a la Secretaría de Hacienda el control de cambios, se lo pasamos al Banco de México, y muchas de las decisiones en materia de circulante monetario. Por eso lo hemos dicho, al Banco de México hay que defenderlo al igual que el INE, porque es igual o más importante que el INE. Ahí se genera la inflación, ahí se imprimen los billetes, ahí es donde el político quisiera tener la máquina trabajando todo el día para poder tirar el dinero y darles todo, en teoría, a los que más necesitan, pero sí lo reciben una sola vez, pero lo que quieren es el voto y seguir mandando en estos términos. Luego, no había transparencia, hicimos una ley de transparencia y el instituto que se encarga de la transparencia. Imperfecta, por supuesto. Un 90% del uso del Instituto de Transparencia son los reporteros. Aplausos para ellos, porque a través de este proceso hoy se conocen muchísimas cosas que de otra forma nunca se hubieran conocido. Y nos fuimos luego a los reguladores. Yo les diría, ¿verdad?, que la Comisión de Competencia Económica, la Ley de Competencia, comenzamos a quitarle funciones, la CRE, el SENACE, comenzamos a quitarles todos aquellos instrumentos de poder, de imposición, de castigar a los que aplauden y perjudicar a los que o no dicen nada o no los ven, ¿verdad?, como aliados de ellos. Del partido que sea. Porque los partidos están llenos de individuos, no es que unos sean mejores que otros. Y todos los individuos somos imperfectos. Y con esa imperfección tenemos que caminar. Y logramos prácticamente en esta administración, porque el presidente está totalmente de acuerdo en tener una presidencia donde le pudieran mentar la mamá al presidente y no pasara nada en este país. Antes, un discurso duro de un presidente se caía en la bolsa de valores al día siguiente. ¿En serio es esto? Antes de Semana Santa, cruzamos brazos que el político o el presidente no dijera una barbaridad porque se caía la bolsa de valores inmediatamente y la salida de dinero fuera del país como consecuencia inmediata. Y salimos, ese México ya no existe. Por eso, cuando voy a Canadá, casi lo sentí de vacaciones, porque tenía el corazón lleno de satisfacciones de que el México que me cambió la vida por allá en los 70s, porque si no hubiera sido por ese mandato de mi padre de pagar las mordidas para poder trabajar, yo hubiera estado en las tiendas y a lo mejor no sé qué hubiera pasado, pero no estuviera aquí. Yo les digo, mis amigos empresarios, yo voy a poner un ejemplo a lo mejor muy malo, pero entiendan el propósito del mismo. No importa qué tan bueno es el cocinero o el panadero. El cocinero y el panadero, para que puedan tener un buen
un platillo al final, un buen pan, un poquito de pan, para que no se piense ver otra cosa. Para que el resultado del trabajo de un buen cocinero, un buen chef, sea extraordinario, tiene que tener la cocina correcta, los sartenes correctos, los ingredientes correctos, la flama correcta de la estufa, el conocimiento, que es la educación correcta. Cuando se juntan y se alinean los astros en cocina, tenemos a los grandes chefs del mundo. Pero a ese chef, quítale fuego, ya no va a ser igual. Si la harina que va a usar tiene algo rojo, ya no sale igual. Si descuida alguno de esos elementos, ya no será igual. Y lo mismo es en una democracia. Una democracia para que funcione es aquella donde todos los ingredientes tienen que alinearse en forma correcta y luchar porque esos ingredientes existan y sean de la mejor calidad. Y ese es el trabajo, la chamba y la obligación y la responsabilidad del empresario o de un ciudadano. Porque no por ser ciudadano tiene menos responsabilidad que la de un empresario. Es cierto, van a decir, nosotros los empresarios pues generamos empleos, pagamos los impuestos, somos buenos empresarios, la gente está contenta con nosotros. Es insuficiente, porque si descuidan el medio ambiente donde está la empresa, el resultado es negativo. Y el día de mañana, cualquier merolico de cuarta que llegue va a hablar mal de la empresa y de la función del empresario y se le va a creer. Por eso no podemos descuidar, ¿verdad?, nuestra comunidad. Por eso, en cada uno de ustedes hay un líder potencial. Y tenemos que salir a convencer de que el bache de la esquina, o el tráfico de las calles, o la mala policía, o el ruido que hay en las calles que no podemos quitarlo, esa es parte de la democracia y parte de la tarea de todos nosotros. Mazatlán llegó a ser una de las ciudades con más pavimento de México. Ya no lo es. A mí me duele el corazón cómo se abren nuevas colonias y dejamos de pavimentar. Cuando hay pavimento, se acaba el grafitis, la gente comienza a mejorar sus viviendas, el que nunca ha tenido un motor para moverse, comienza con una motocicleta, luego pasa un carro usado. Hay una superación de la sociedad. Yo nunca pensé haber sido líder nacional, y por aquí, menos en la escuela. Yo nunca había agarrado un micrófono. Yo a los 22 años ya era presidente de la Cámara de Comercio por razones de destino, por defender a mi empresa, y a los 32 ante Cucanarco, el más joven de la historia también. No porque yo lo quise, pero una cosa me llevó a la otra y a la otra y a la otra, y donde comencé terminé en un lugar distinto y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. A lo mejor pude haber tenido más dinero si me hubiera dedicado, ¿verdad?, 100% a ser empresario. Vivo bien y sigo trabajando y sigo produciendo y sigo dándole la mano a todo aquel que me necesita. No vengo a decirles que ustedes sean como yo. Lo que quiero decirles es que un chaval, un plebe de Mazatlán, sin cultura política, sin ninguna experiencia de nada, pude contribuir a lo bueno que tiene México hoy. Y esta es la razón, mis amigos, que me da coraje y tristeza, que mucho de lo bueno que construimos y negociamos entre los partidos políticos, con todos, incluyendo Morena, porque cuando era oposición era otra cosa,
¿Saben qué, mis amigos? Todo ese trabajo que hicimos muchos mexicanos que nos dedicamos a la parte pública, se nos convierte como en algo que queremos retener en las manos y se escapa. Hoy vengo a decirles que yo, que creí que ya había hecho la chamba y me dedicaba a jugar golf ahora y a tener algunos amigos, y tengo el privilegio de regresar a Mazatlán, yo me sentía no solamente retirado, sino con el deber ser, el haber cumplido, sin aspirar a nada, porque no aspiro, por edad y porque no tengo ganas tampoco. Hay que tener pasión. Hoy mi pasión, mis amigos, es convencer gente. Hoy mi pasión, y no hay nada que disfruto más, es darle argumentos a los chavos de cómo tenemos que construir a México desde las instituciones independientes para que no haya político en turno que manosee y lo quiera aprovechar en su favor. Sé también que dejamos muchas tareas pendientes y la que me duele y lloro es la educación. Nunca pudimos con el sindicato y la verdad es que preferimos hacer otras que irnos a un enfrentamiento completo con el sindicato, pero habrá que hacerlo de la mejor manera posible en el futuro. La educación es el amuleto que tiene la sociedad para poder elevar sus niveles de vida. Una educación deficiente genera pobreza, y no solamente eso, genera actividades no deseables. Hay muchas cosas. Nunca van a encontrar al hombre perfecto o la administración perfecta. Todos hemos construido este México, que si en porcentaje lo quisiera ver yo, les digo que hay un 80% de cosas buenas en este país y hay un 20% que hay que entrarle todos y agarrados de la mano, unidos. Y a eso vengo a convocar. Estoy pues para ayudar, para servir, pero que sientan que esa sensación mía de haber cumplido se me acabó. Hoy es tiempo de ponernos de acuerdo, de quitar diferencias, defender a México, comenzando con nuestra casa, que es Mazatlán, a quien queremos tanto. Cualquiera que sea candidato, si es gente bien nacida y de buenas intenciones, hay que arroparlo, pero ¿saben qué? Hay que ser exigentes. Y me da tanto gusto que por una acción ciudadana Mazatlán haya cambiado a su líder local. Sí se puede. Y por supuesto que participar en el ámbito de nuestras posibilidades, el desprenderse de ese egoísmo natural del empresario, de decir, este es mi territorio y aquí voy a ser bueno, voy a ganar dinero, no es suficiente. No es suficiente, mis amigos. Nos debemos a nuestra comunidad y tenemos que devolverle a la comunidad mucho de lo que hemos aprendido y tomado de ella. Y a eso
lo tengo bien. Gracias. Muchas gracias por esta gran ponencia. Enseguida vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les voy a pedir que por favor levanten su mano para hacerlo de una forma más ordenada. Sí, ahí tenemos la primera pregunta. Sí. Felicidades, Emilio, y buenos días a todos. Creo que para poder nosotros tener una visión de qué necesitamos y qué queremos, necesitamos saber a dónde estamos parados. Y según yo, hemos fallado mucho en eso. Aumentando a lo que dijo mi amigo Fernando Valdés, lo más urgente aquí en Mazatlán es hacer un estudio hidrosanitario, porque las líneas, todo el mundo sabemos que no tienen la capacidad ni de distribución de agua ni la distribución de drenaje. Entonces, creo que aunque tengamos la mejor democracia del mundo, si no sabemos qué ocupamos o qué necesitamos, no vamos a hacer nada. También es muy importante, nomás que sí quiero aclarar, no es politiquería de parte mía, sino que es mi preocupación la que estoy manifestando. Nuestro país no tiene ninguno de los productos estratégicos alimentarios, que son 5: maíz, frijol, arroz, trigo y azúcar. Me refiero, sí tiene, pero no es de los 5 países más importantes, como sí forman parte Argentina y Brasil. No tenemos ningún elemento estratégico. Bueno, sí tenemos en reservas para convertirnos en un país manufacturero. Este gobierno está en contra de la minería y no vamos a poder llegar a ser un país industrial si no tenemos, como tú decías, los elementos para producir. Aquí tenemos metales de los estratégicos de todos. Esa es una. La otra, comentabas tú y comentaba el Fernando, tenemos de acuerdo, ¿qué ponemos de acuerdo? ¿En qué? ¿Cómo, cuándo y quiénes? Porque muchas veces salen las ideas o los proyectos en el periódico y ahí quedan, siguen diciendo lo mismo a los 6 meses, al año y medio, y no dan fecha, decir, ¿sabes qué? Nos vamos a volver a reunir. Entonces creo que es muy importante determinar cuáles son las cosas más urgentes, más necesarias, y tenemos que jalarnos a los diputados, no a todos, sino a los presidentes de comisiones, incluso aquí locales y a las federales, y exigirles lo que necesitamos. Aparte, creo yo, es una visión muy personal, tenemos que analizar y hacer una auditoría de todo, porque al final algo va a pasar, si no se corrige, nos van a empujar al sector empresarial, al Infonavit, al ICE, al Banco de México, para saber en qué tiene invertidas sus inversiones. Porque no viene ahí, nomás dice inversión en instituciones financieras. ¿Cuáles? ¿Cubanas? ¿Venezolanas? Y aparte, digo, yo no soy experto en contabilidad, pero si tú checas lo que tiene registrado el artículo 27 constitucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el valor de lo que tiene el Banco de México en dólares y todo lo que entra y sale de remesas, y si ha estado saliendo dólares al extranjero. Si tú checas, si ha habido salida, no se ha notado por la remesa. Entonces, creo, y no es para asustar a nadie, pero sí tenemos que saber exactamente
a dónde estamos. Y cuando nos inviten, por ejemplo, el alcalde a participar en estas reuniones para diseñar un plan anual, pues tenemos que mostrar a dónde han estado los de la CEMIC para poder hacer la propuesta del problema de lo que es la distribución de los servicios necesarios. Por ejemplo, como en la pavimentación, hay que presentar todo. Mira, te agradezco mucho tu participación y eso es lo que hay que hacer, o sea, tomar la mano, hablar de los problemas y buscarle solución. Siento yo, déjenme decirles en términos generales, amigos empresarios y compañeros hoy aquí, la política es tan importante que no puede estar en manos de los políticos. Porque si se equivocan a 127 millones de mexicanos. Construir tardas muchísimo tiempo. Destruir es cuestión de segundos con una mala decisión. Un edificio, ¿cuánto tardas en hacer un edificio de tantos pisos? Para tumbarlo se requiere un temblor o picar un botón y va para abajo. Y esta es la democracia, mis amigos, y este es lo que pasa aquí también. Entonces, más allá de ver si el frijol o el garbanzo está bien o mal, más allá de todo eso, lo que yo quiero transmitir, ¿verdad?, es que primero borren de su mente el hecho de decir yo no soy político. A mí no me gusta la política. El decir eso, el decir no me gusta la política es aceptar que otros tomen decisiones por mí. Entonces, yo les diría, mis amigos, me voy muy satisfecho porque cada uno de ustedes tendrá que encontrar el lugar donde participar, el lugar donde puede ser útil a los demás. Hay que dejar, más que dejar, hay que hacerle tiempo a la actividad predominante de cada uno de nosotros para dedicarle tiempo a la comunidad. Llámense clubes de servicio, llámense cámaras, llámense partidos políticos. Hay miles de formas de participar. Vengo a decirles, mis amigos, nosotros somos agentes de cambio, cada uno de ustedes. Pero hay que tomar la decisión de dar ese paso adelante y de borrarnos el ataísmo, porque estamos cansados de que otros tomen las decisiones por nosotros. Si solamente esto pudiera florecer en ustedes, la verdad es que me sentiría muy satisfecho de la reunión de hoy. ¿Alguna más por ahí? Buenos días, Emilio. Felicidades, Emilio, por tu disertación y una felicitación a Fernando Valdés y a Coparmex por crear estos espacios y estos puntos de encuentro donde se ven temas de interés y problemática, bueno, en este caso de Mazatlán, y tú, que has hablado principalmente de tu historia y tu participación que has tenido en los cambios democráticos que ha tenido este país, ¿sí? Los que somos de la tercera edad, como yo, y que hemos estado desde la escuela, de alguna manera viendo cómo se ha ido comportando el partido único, luego la oposición, tú fuiste oposición, ¿sí? Y ver cómo le pegaron a la puerta de patadas para hacer los cambios que ha habido en cuanto a leyes y a la creación de instituciones, de crear las instituciones y de fortalecerlas, que ahorita
En estos momentos, pues, alguien la está queriendo, y la está queriendo debilitar, es la palabra, la está queriendo debilitar, para facilitar y volver a los años anteriores, donde la Constitución, como lo dijo Ceseña hace unos días, ha sido más violada que muchas mujeres y no ha salido embarazada. ¿Sí? La Constitución, que nomás le faltan nomás 22 artículos para reformarla. ¿Sí? Esa situación de debilidad en la que estamos, y que ustedes, muchos como tú, ¿sí? Y otras personas, ya han estado en la oposición y han luchado, si se han enfrentado a eso, ahora ¿por qué no lo están haciendo? ¿O qué están haciendo? ¿O qué vas a hacer tú en este momento con la edad y con la experiencia que tienes? Porque te viene el periódico el otro día, que estabas reunido con el PAN. ¿Tienes algún interés de seguir participando en política? ¿Y para qué? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. No, para nada. Mira, lo dije hace rato y simplemente lo refresco. Yo voy a estar donde me soliciten mi presencia y colaboración. Por supuesto que no, yo tuve mi época. Y hoy lo que sí quisiera hacer es contribuir con el grupo que sea. Y voy a luchar por Mazatlán. Ya me verán en eso los próximos meses. Yo creo, ¿verdad?, que al final del día uno tiene su época, y la mía ya pasó. Eso lo entiendo perfectamente bien. Pero regreso un poco preocupado, ¿verdad?, de que, pues hombre, los que creemos de que es posible ser agentes de cambio de las cosas, es cuestión de tener una idea, tener una visión de mediano y largo plazo y decir, me vale porque me vale, pero yo voy a llegar ahí. Y llegas, ¿eh? Y a veces hay piedras en el camino. Y cuando tienes el espíritu, ¿verdad?, y el coraje, no hay piedra que te detenga. Entonces, ¿qué más quisiera? Yo a esa edad que yo tengo, el poder ayudar, el poder estar con la gente que me necesite. Ahí voy a estar. Por favor, les pido que sean muy breves y precisos en sus preguntas para dar oportunidad de que más asistentes participen. Ahí tenemos una pregunta. Sí, buenos días. Sergio Rochín Trujillo, servidor. Emilio, te felicito por la exposición tan clara que has hecho y sobre todo por tu decisión de tomar tu puesto como soldado de la democracia en la retaguardia de la Consejería Jurídica, la Consejería de tu experiencia. Tomando en cuenta la polarización existente que diario a diario se alimenta en la hoguera pública de Palacio, ¿consideras tú que el empresariado, que en gran parte está aquí presente de Mazatlán, tenga claro, haya detectado, tenga conciencia de que en esa polarización hay una quinta columna en las empresas, tomando en cuenta la clase trabajadora a la que tienen contratado? Lo tendrán claro a manera de poder evitar el distanciamiento de siempre patrón-trabajador y tener una comunicación permanente para contrarrestar esa hoguera que a diario se alimenta. Y también, si consideras posible y en qué medida que las organizaciones de la sociedad civil, llámense clubes, asociaciones, el título que sea, puedan establecer en una forma más acelerada alianzas para los objetivos de cada quien y sobre todo para aumentar el ejército de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, yo lo
una cosa muy personal, mi visión, quien tiene la suya. La mía es esta. Este es un cálculo matemático. Somos 127, quitan niños y gente inválida, quedan tantos. Entonces, puedo ganar con tantos, les doy dinero a tantos. Y entonces esos tantos que me están aceptando el dinero, les digo yo, tú estás fregado por culpa de los otros, ellos son tus enemigos, yo soy tu salvador. Este es el esquema, no solamente en México, esto es un movimiento mundial, ¿verdad?, que ha venido avanzando cuando creíamos que habíamos llegado ya a una cierta madurez democrática y que hoy estamos poniendo, vamos a decir, estamos poniendo a prueba, ¿verdad?, las instituciones democráticas que pudimos crear. Alcanzaron a afectar estas instituciones democráticas a la CRE, al SENACE, no han podido con el INE, no han podido con el Banco de México, me faltan muchas, el IFAI, me faltan muchas, ¿no? La regulación de telecomunicaciones, que me tocó a mí hacerla. Y yo les diría, ¿verdad?, que la estrategia es muy clara, pero parte de un principio básico. Los que no estamos ahí con ellos, en el cálculo matemático que ellos hacen, parten de una suposición, de que la sociedad está tan dispersa que no va a ser capaz de unirse para enfrentarnos. Y parten del principio de que divide y vencerás. Entonces hoy tenemos que hacer juicios importantes para poder buscar como objetivo, ¿verdad?, la unidad de los que no pensamos como ellos primero, y lograr una máxima que nos movió a tantísimos mexicanos, particularmente empresarios, y es de Maquillo, darle a tener, mejor dicho, tener tanto pueblo como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Esta máxima de Maquillo define por completo mi tarea en el pasado, de tener gobiernos eficientes, gobiernos que resuelvan los problemas de la gente que menos tiene, porque no podemos pensar en la actividad pública si no queremos resolver el problema, ¿verdad?, de los que menos tienen. Y se resuelve por la educación y generando los empleos. Entonces, yo te diría, ¿verdad?, que estos son cálculos matemáticos de ellos, en donde hoy estamos divididos, porque los que se dedican a hacer la futurología, algunos dicen que van a ganar, que porque tienen el arco, que tienen esto y tienen el otro, pero hay otros, y serios incluso, que dicen, si nos movemos, si movemos las conciencias, si vamos con argumentos, si hablamos con los que son distintos a nosotros, si les platicamos de los peligros que tiene México del futuro, el México de nuestros hijos y nuestros nietos, hay muchos de ellos que es posible que nos entiendan. Entonces, esta es una gran tarea que tenemos que hacer los empresarios: hablar, decirles de dónde venimos, cómo estamos, y decirles no queremos estar peor, queremos estar mejor, y queremos moldear una sociedad fuerte, una sociedad de trabajo, una sociedad del esfuerzo, una sociedad que realmente es nuestra casa, todos podamos vivir en paz. ¿Alguna otra pregunta? Emilio, me da mucho gusto ver que compartimos muchas cosas
desde los scouts. Cuando tú estabas el presidente de la Canaco, yo a los 32 años estaba presidente del Centro Empresarial de Mazatlán. Y en aquellas épocas, recuerdo que algo dije, se publicó en el Sol del Pacífico o algo así, que decía que el salario mínimo no debe existir. Y al día siguiente, Fidel Velázquez, 8 columnas en Excelsior, decía que un loquito de Sinaloa andaba diciendo algo sobre el salario mínimo. Hemos hecho mucho, cada quien en su medida. Y sí tiene razón, posiblemente no estemos en edad para ir en la primera fila, con la bayoneta en ristre y avanzando, pero tenemos la obligación de estar en la mesa de estrategas. Ahí es nuestro lugar. Y recuerdo muy bien que mi padre me decía que te quede la satisfacción del deber cumplido. Y quiero que sepas, no he cumplido con mi deber. Gracias. George. Eso es cierto. O sea, todos tenemos una hipoteca personal. Y tenemos que ser generosos con la patria que nos dio nacer. Y aquí decía, agarraba la pirinola, la aventaba y decía, todos ponen. Hoy nos toca poner a todos. Coincido contigo, George. Sí, buenos días a todas y a todos. Emilio Morel, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Antes que se me olvide, quiero recordarles que el domingo 26 hay una concentración en la Plaza de la República, precisamente donde las voces ciudadanas deben manifestarse. Debemos manifestarnos. Y ahí reconozco, Emilio, el comentario al respecto que se requiere una muy fuerte participación ciudadana si queremos enderezar el ritmo en el 2024. Yo reconozco, porque aunque estuve en oposición solo en Mazatlán en algún tiempo, que el PAN ganó por primera vez Mazatlán, pero yo recuerdo que el PAN era un partido verdaderamente de oposición. Y recuerdo perfectamente bien que los principales voceros de oposición en México eran las cámaras empresariales, Emilio. Hoy no las oigo ni las veo. Aumentaron las tarifas de peaje de más del 40% y no he escuchado una sola voz que se pronuncie de los grupos empresariales en Sinaloa. En una conferencia anterior yo dije que la única voz disidente que yo había escuchado en Mazatlán era la de Rodolfo Madero, y lo reafirmo. Y necesitamos un despertar ciudadano. Necesitamos que haya pronunciamientos no solo en los medios, sino acciones concretas. El gobernador dijo que se oponía al aumento de las tarifas en la cartera de peaje. El líder del Congreso del Estado expresó exactamente lo mismo. Los diputados locales del PRI expresaron lo mismo. Nada más que, ayer lo dije en una declaración mía, que el gobernador y el Congreso tienen las facultades para revisar ese convenio de coordinación de concesión al concesionario y pueden echar trabajo a ese convenio. Entonces no se trata solo de pronunciamientos, sino acciones concretas que enderecen el rumbo. Y en Mazatlán requerimos un despertar ciudadano. Necesitamos que la gente se anime a participar y que haya un frente común. Me da gusto que digas que en los próximos meses te vamos a ver activo, porque requerimos liderazgos que nos permitan empujar un proyecto común por Mazatlán. Empecemos por nuestra casa, si queremos empujar cambios. Y yo aquí, Emilio, tenía una invitación, que así como viniste a darnos una conferencia sobre el tema, sí necesitamos empujar muchos, como dijo González, el político nunca muere. Nadie se retira de la política cuando andamos en política. Yo también pensé que me había retirado hace 4 años, pero este año pensé que no. Y hemos empezado un movimiento que se llama Frente Político Plural y de Ciudadanos por Mazatlán.
que en el mes de marzo vamos a darlo a conocer. Pero tenemos que participar todos. Y como decía Emilio, sin aspiraciones políticas personales, aquí lo que importa es Mazatlán. ¿Cómo rescatamos a Mazatlán? Empecemos por nuestra casa. Y aquí, Emilio, yo te invito a que nos digas, que le digas a todos los invitados participantes hoy, que se atrevan a participar, que no sea el silencio lo que nos identifique, porque se percibe un adormilamiento de la sociedad ante tanto problema que estamos enfrentando y los riesgos que tú acabas de decir y peligros que México tiene hacia el futuro. Por ello es importante la participación de todos y creo que el 26 puede ser una señal inequívoca también de la participación de todos. Gracias. Gracias, Abel. No tiene razón, el 26, queridos amigos, hay que estar. O sea, si la pregunta puede ser, ¿qué hacemos para participar? Hoy se presenta una oportunidad para poderlo hacer. Miren, en política, una de las máximas es enseñar músculo. No solamente en política, en todos lados. Y lo que está pasando el 26 es enseñar el músculo que tiene la gente que no está de acuerdo con el régimen actual. Por distintas razones. No queremos tomar a nadie, no queremos señalar músculo, tener músculo, enseñar el músculo. No va a venir una reacción posterior. Y la oposición va a quedar fotografiada con lo que pasa el 26. No vendrá la oficial. Realmente la nuestra, la que no es del actual gobierno federal, tiene que ser la más importante. Tienen que ver el músculo que tenemos. Estas son pequeñas pruebas de cómo se puede participar. Entonces, yo creo que está en juego, ¿verdad?, muchas decisiones que la autoridad federal, el presidente de la República va a tomar. ¿Saben qué? Enseñando músculo se pueden parar algunas. Por lo menos hagamos el esfuerzo, ¿verdad?, de mostrar un músculo para poder tener el respeto de ellos hacia nosotros y no pensar simplemente, acabo, sabemos que se dividen, sabemos que es imposible que reúnan, la gente es apática, la gente no participa y gracias a eso estamos teniendo lo que hoy tenemos. Por último, tenemos una pregunta acá. Hola, buenos días. Me llamo Jesús Delgado de Mazocar. Muchas gracias, Emilio, por la lectura, por la charla. Perdón, español no es mi primer lenguaje. Quiero decir que estoy de acuerdo y coincido contigo que creo que hay muchos colonias que no están pavimentados. Se me hizo muy interesante que mencionaste que en las 70s había mucha corrupción de los obsequios del gobierno y noto que Mazatlán está creciendo mucho, pero noto que siendo una ciudad turística, que muchos mazatecos todavía no hablan otros idiomas como inglés. ¿Qué podríamos hacer nosotros para fortalecer eso y crecer en eso? Cambios. Mira, esto es un tema evidentemente personal y de aspiración personal. El inglés en un destino turístico es fundamental si quieres realmente estar en el segmento de los servicios. Y yo te aseguro lo siguiente: aquí en Mazatlán se habla más inglés que yo creo que en cualquier otra ciudad del centro de la República, y hay que seguir pues practicando y eventualmente, ¿verdad?, yendo a la escuela a aprender
pequeño. En esa edad también en la escuela hay mucha gente que no practica porque tiene miedo a que se burlen. Y por eso te felicito, que hablas muy bien español. Y espero que sigas mejorando. Muchas gracias. Falta la última pregunta. El problema central de nuestro país y de muchos otros es la falta de participación ciudadana. Pero siempre se dice, pero no se dice cómo tender las redes para esa participación ciudadana. Creo que hay mucha gente que pudiera formar parte de eso, pero como que no hay el escenario para mostrar los caminos como el ciudadano común y corriente puede participar. Creo que debemos de encontrar esos caminos, por ejemplo las agrupaciones, que los temas centrales que nos lastiman ponerlos, exponerlos, invitar a cada quien a sus agremiados, no sé. Creo que la pregunta concreta, ¿cuál es el camino para tener esas redes, para incluir cada vez a más ciudadanos a que puedan participar, exponer sus dudas y juntos lograr cosas que no hemos logrado? Porque el problema central de nuestro país es la falta de participación ciudadana. Lo decimos siempre, pero no decimos cómo. Mira, en los cómo, cada persona tiene el libre albedrío, ¿verdad?, de hacerlo. Creo que le falta ahí un ingrediente. La participación ciudadana se da cuando hay una conciencia de lo que la autoridad hace me afecta a mí, afecta a mi casa, y entonces cuando me duele y protesto. Lo que falta es una cultura, ¿verdad?, de que esa gente de la cual te refieres, mucha de esa gente no siente que México es su casa, que Sinaloa es su casa, que Mazatlán es su casa. El día que comiencen a sentir que México es de todos y no solamente de los que nos gobiernan, que México es más que los políticos, ese día, ¿verdad?, la gente, si el señor es bolero, va a estar en la Asociación de Boleros de Mazatlán y ahí podrá tener una contribución. Si está en un club de servicio, en la Coparmex o alguna cámara, y evitar también que las cámaras se usen como trampolín político. Creo que es importante, porque ese silencio de la cual se hablaba ahorita, el tema de las tarifas o cualquier otro, hay una ausencia de algunas cámaras, ¿verdad?, para manifestarse, porque esas cámaras representan a conglomerados muy importantes de la ciudad. Y por un interés personal, pues el silencio lo vende caro para lograr sus objetivos personales. Entonces, mis amigos, esto no es de secretos o de fórmulas mágicas. El día que todos sintamos que Mazatlán, Sinaloa y México es nuestra casa, ese día, para defender nuestra casa, estaremos dispuestos incluso a dar la vida. Gracias. Le voy a pedir a nuestro primer vicepresidente, a Javier Lizárraga, que nos acompañe aquí a para entregarle un pequeño reconocimiento a Emilio. La verdad, Emilio, yo creo que el tema es crear conciencia y te lo juro que lo lograste. Javier, muy bien.
Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por esta participación y a nombre de Coparmex te otorgamos este reconocimiento. Tengo el honor al licenciado Emilio Goicoechea Luna por su valiosa participación dentro de nuestro desayuno empresarial, el rol de los empresarios en la consolidación de la democracia. Muchas felicidades, Emilio, y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. A nombre del Centro Empresarial de Antes de que Judith termine, que quiero informarles, el rol de los desayunos es uno de responsabilidad social y otro empresarial, y para el próximo desayuno vamos a tener a un personaje muy importante de una nueva industria en Mazatlán, la producción de música regional. Vamos a tener a Sergio Lizárraga, primero Dios, en nuestro próximo desayuno. Bienvenido, Sergio, un aplauso para Sergio. Invitadísimos todos, ¿no?